Te invito a pensar en cómo empezó tu día hoy. Lo primero que hiciste fue revisar el celular, revisar notificaciones, mensajes pendientes, lo que falta por hacer, o algo que de pronto te generó tensión antes de que terminaras el desayuno. Ahora piensa en cuántas veces durante el día tu mente está en modo alerta, resolviendo, apagando incendios, respondiendo, aguantando, cumpliendo. Hay un nombre para ese estado: modo supervivencia. Y Dispensa nos dice en este capítulo algo que me sucede. La mayoría de nosotras vivimos ahí de forma crónica, no porque nuestra vida sea una emergencia constante, sino porque el cerebro y el cuerpo aprendieron a operar desde ese estado tan repetidamente que ya se siente normal. Y mientras estamos en modo supervivencia, hay algo que es prácticamente imposible de hacer, como lo hemos visto en capítulos anteriores, y es crear. No porque no queramos, sino porque biológicamente cuando el cuerpo cree que está en peligro, toda la energía se dirige a sobrevivir. No queda nada para imaginar, para soñar, para construir algo nuevo. Y hoy en este episodio vamos a entender cómo salir de ese modo y por qué eso lo cambia todo. Durante años he vivido en un estado que hoy reconozco claramente como modo supervivencia, aunque hasta hace poco no lo llamaba así. Era esa sensación de estar siempre ocupada pero nunca avanzando, de resolver una cosa y que inmediatamente apareciera otra, de llegar al final del día agotada pero sin saber bien en qué se había ido mi energía, de tener la lista de pendientes siempre más larga que las horas disponibles. Y lo más curioso es que en ese estado yo creía que era productiva, que estar ocupada era sinónimo de estar bien, que el cansancio era una medalla porque entre más cansada, más había hecho. Lo que Dispensa me hizo entender en este capítulo es que ese estado de ocupación crónica no es productividad, es supervivencia disfrazada de rutina, y desde ahí crear algo nuevo, algo que requiera visión, apertura, energía disponible, es casi imposible. Reconocer eso no fue cómodo, porque implicaba preguntarme si he estado en modo de supervivencia todo este tiempo, desde dónde he estado tomando mis decisiones, desde el miedo, desde la necesidad, desde el agotamiento. Y la respuesta honesta fue sí, muchas veces sí. Pero también entendí algo importante. Reconocerlo no es para castigarse, es para poder elegir diferente, y ese es exactamente el tema de hoy. Bienvenida al episodio 6 de Deja de ser tú. Hagamos 5 reflexiones interesantes. La primera, ¿qué es el modo supervivencia? Es una respuesta biológica antiquísima diseñada para situaciones de peligro real. Un depredador, una amenaza física, una emergencia concreta. En esos momentos el cuerpo necesita actuar rápido y para eso concentra toda la energía disponible en sobrevivir. El problema es que ese sistema no distingue entre un peligro real y una amenaza percibida. Para el cerebro, una discusión fuerte, una deuda pendiente, el miedo a fracasar, la preocupación por lo que dirán, activan exactamente la misma respuesta que si hubiera un peligro físico frente a nosotras. Y cuando esas amenazas percibidas son constantes, porque vivimos en un entorno de estrés crónico, de exigencias permanentes, de presiones que nunca terminan, el cuerpo se queda atascado en modo supervivencia. Lo que era una respuesta de emergencia se convierte en el estado por defecto. Dispensa lo describe con mucha claridad. En modo supervivencia, el cerebro deja de pensar en el futuro, deja de crear, deja de imaginar posibilidades. Toda la atención va al presente inmediato. Simplemente resolver, aguantar, sobrevivir el día. Y desde ahí construir algo nuevo es casi imposible. No por falta de capacidad, por falta de recursos biológicos disponibles. Ahora nuestra segunda reflexión. Las emociones de supervivencia y cómo nos atrapan. Hay un grupo de emociones que Dispensa identifica como emociones de supervivencia, y cuando las escuchamos,
todas las vamos a reconocer. El miedo, la ansiedad, la ira, la frustración, la culpa, la vergüenza, el resentimiento, la preocupación crónica. No son emociones malas en sí mismas, todas tienen una función. El problema es cuando se vuelven el estado habitual, cuando ya no son respuestas a situaciones específicas, sino el color de fondo de nuestra vida cotidiana. Cuando vivimos instaladas en emociones de supervivencia, el cuerpo produce de forma constante las sustancias químicas asociadas a esas emociones. Y como aprendimos en episodios anteriores, el cuerpo se vuelve adicto a esa química, la reclama, la busca y sin darnos cuenta empezamos a interpretar la realidad de manera que confirme esas emociones. ¿Has notado que hay días en que todo parece salir mal? ¿Que cuando estás ansiosa encuentras razones para la ansiedad en todas partes? Eso no es mala suerte, es el cuerpo encontrando lo que busca. Tercera, el cuerpo en emergencia permanente. Dispensa va un paso más allá y nos muestra lo que ocurre físicamente cuando vivimos en modo supervivencia de forma crónica. El cuerpo en emergencia permanente libera cortisol y adrenalina de manera sostenida. A corto plazo eso nos da energía para reaccionar, pero a largo plazo esa sobreproducción tiene consecuencias concretas. Agotamiento, dificultad para concentrarse, problemas para dormir, sensación de estar siempre al límite. Y hay algo más que me pareció especial. Explica que cuando el cuerpo está en ese estado de alerta sostenida, los genes que se activan son los de la protección y la defensa, no los del crecimiento y la creación. Literalmente a nivel celular, el cuerpo está en modo defensivo. No podemos estar en modo supervivencia y en modo creación al mismo tiempo. Son estados biológicamente incompatibles. Mientras el cuerpo crea que está en peligro, toda la energía disponible va a protegerse. No queda nada para crear. Eso explica algo que muchas hemos vivido, la sensación de querer cambiar, de tener intención, de saber lo que hay que hacer y aún así no poder moverse. No es pereza, no es falta de voluntad, es el cuerpo en modo defensivo, usando todos sus recursos en sobrevivir el presente. Cuarta, del modo supervivencia al modo creación. La parte más esperanzadora nos revela que el modo creación es el estado opuesto al modo supervivencia. Es el estado en que el cerebro y el cuerpo tienen recursos disponibles para imaginar, para construir, para conectar ideas de maneras nuevas, para tomar riesgos calculados desde la apertura y no desde el miedo. En modo creación, el cerebro activa sus redes más sofisticadas, las asociadas al pensamiento creativo, a la planificación a largo plazo, a la empatía y a la conexión. Es literalmente un cerebro diferente operando. ¿Y cómo se pasa de un modo al otro? Eso no es automático, no ocurre solo porque deseamos que queremos crear. Requiere cambiar el estado interno primero, requiere sacar al cuerpo del estado de alerta y la puerta de entrada es emocional. No podemos pensar nuestro camino hacia el modo creación, tenemos que sentirlo. El cambio de modo ocurre cuando cambia la química emocional del cuerpo y esa química cambia cuando generamos deliberadamente emociones diferentes a las de supervivencia. Nuestra quinta reflexión. Las emociones elevadas como puerta de entrada. Dispensa introduce en este capítulo el concepto de emociones elevadas y es uno de los más poderosos de todo el libro. Las emociones elevadas son aquellas que expanden en lugar de contraer, que abren en lugar de cerrar, que conectan en lugar de aislar. La gratitud, el amor, la alegría, la inspiración, el asombro, la compasión, la libertad. Cuando generamos estas emociones, no porque las circunstancias nos las den, sino de manera deliberada e intencional, el cuerpo sale del modo defensivo.
la química cambia, el cerebro cambia de modo y desde ahí crear se vuelve posible. Esto no es positivismo forzado, no es fingir que todo está bien cuando no lo está. Es entender que el estado emocional desde el que operamos determina qué tipo de pensamiento, qué tipo de decisiones y qué tipo de acciones son posibles para nosotras. Dispensa es muy práctico en este punto. Propone que antes de empezar cualquier práctica de meditación o visualización, nos conectemos deliberadamente con alguna de estas emociones elevadas, no como decoración, sino como el estado desde el que vamos a crear. Porque crear desde la gratitud no es lo mismo que crear desde el miedo. Crear desde la alegría no es lo mismo que crear desde la escasez. El punto de partida emocional lo cambia todo. Cuando pienso en este capítulo desde mi propio proceso de querer construir algo diferente, de nuevo algo encaja de una manera que antes no podía ver tan claramente. Hay momentos en que me acerco a este proyecto desde un lugar de apertura, con energía, con curiosidad, con la sensación de que algo bueno está construyéndose. Y hay otros momentos en que me acerco desde la presión, desde el ¿y si no funciona? Desde la comparación con otras personas que parecen avanzar más rápido. Y lo que noto es que en esos dos estados todo es diferente. Las decisiones que tomo son diferentes. Las conversaciones que tengo son diferentes. Incluso cómo me perciben las personas con las que hablo es diferente. Desde el modo supervivencia, es decir, desde el miedo, la escasez, la presión, es muy difícil transmitir algo que inspire a otros, porque lo que irradiamos es exactamente lo que sentimos por dentro. Y algo que he aprendido y que le escucho a personas con más camino recorrido en esto, es que el trabajo más importante no es el de afuera, es el de adentro, es aprender a reconocer en qué modo estamos operando. Y cuando estamos en supervivencia, es fundamental hacer algo deliberado para cambiar ese estado antes de salir a construir. No porque tengamos que ser perfectas o estar siempre felices, sino porque el estado desde el que creamos determina lo que creamos. Eso lo estoy aprendiendo y cada vez que lo aplico, algo cambia. Como siempre, te dejo 2 preguntas para que las lleves contigo esta semana. La primera es para ti si todavía no has dado ningún paso hacia algo propio. ¿Desde qué estado emocional piensas habitualmente en la posibilidad de construir algo diferente? ¿Desde la apertura y la posibilidad o desde el miedo, la duda y la escasez? ¿Y crees que ese estado emocional ha influido en que todavía no hayas dado ese paso? Y la segunda es para ti si ya lo intentaste y sientes que algo te frenó. Cuando estabas en ese proceso, ¿en qué modo operabas la mayor parte del tiempo? ¿Estabas creando desde un lugar de entusiasmo y visión o sobreviviendo desde la presión y el miedo a fallar? ¿Cómo crees que ese estado influyó en tus resultados, en los resultados que obtuviste? No hay respuestas correctas, solo hay honestidad. Y la honestidad con uno mismo, como siempre, es el primer paso. Con este episodio cerramos la primera parte del libro, La ciencia de tu ser. Y si hay algo que nos llevamos de todo este recorrido, del yo cuántico, del entorno, del cuerpo, del tiempo y ahora de la supervivencia versus la creación, es esto. Cambiar no es solo una decisión mental, es un proceso profundo que involucra el cerebro, el cuerpo, las emociones, el entorno y el tiempo desde el que operamos. Y entender eso no es una carga, es una liberación, porque significa que si las cosas no han cambiado no es porque seamos incapaces, es porque el sistema completo necesita alinearse en una dirección nueva. Y eso se puede hacer, con conciencia, con práctica, con compasión hacia uno mismo, poco a poco. En los próximos episodios vamos a entrar a la segunda parte del libro, donde Dispensa nos lleva de la comprensión a la práctica concreta, a las herramientas, a lo que realmente se hace para cambiar. Si este episodio o cualquiera de los anteriores te resonó, me alegra mucho.
Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios lo que te surgió con alguna de las preguntas. Gracias por acompañarme en esta primera parte del camino. Esto recién empieza. Hasta el próximo capítulo. Y prepárate para descubrir tu mejor versión.